queridos escuchas o radio escuchas o podcast escuchas, aquí Camilo Pino al habla, con el que viene a ser el primer podcast de filosofía y humor, o podcast demo. ¿Por qué digo que es demo? Porque sí le va relativamente bien, si interesante, si escuchamos, si logramos que la gente nos escuche, podría haber una segunda y una tercera versión y así sucesivamente. Si le va mal, bueno, lo entierro junto a todos mis sueños y esperanzas de la niñez, no hay problema. La idea, como se imaginarán, es ir buscando el espacio en que la filosofía vaya acercándose a la gente, vaya acercándose en especial a los jóvenes y que la filosofía salga un poco a la calle y que nos pertenezca a todos y no sea esa imagen de la filosofía en una torre de marfil, universitaria, etcétera. La filosofía es algo que en verdad debe pertenecernos a todos y todos tenemos el derecho y las ganas de reflexionar acerca de sus temas. Es un poco el leitmotiv del Instagram, filosofía y humor, y también del podcast. Y por eso se relaciona con el humor, porque el humor, así como la filosofía, nos tiene que llegar a todo. Entonces, eh, ahora ustedes tienen un nuevo medio, ojalá, de poder escuchar un poco de filosofía. Es decir, con estos podcasts pueden hacer la comida y mientras escuchan filosofía, pueden pasear al perro mientras escuchan filosofía, cortarse la uña, farmear cosas, objetos en un juego online, lo que sea, mientras tienen la oportunidad de escuchar filosofía. Libertad para lo que quieran hacer, pero pueden ahora hacerlo mientras escuchan filosofía. Y como decía anteriormente, todo esto es un parte del proyecto de filosofía y humor, que está su fuerte en Instagram. Vayan allá, ojalá, nos pueden dar un like, compartan en la red social. Recuerden que cada me gusta es como un besito y no duden en demostrar su amor, en especial con la filosofía. Y si no les gusta el contenido de filosofía y humor, si no les gusta este podcast, bueno, compártanlo de todas maneras con sus enemigos, porque pueden provocarle una crisis existencial, un ataque de angustia, no sé qué. Ustedes saben que la filosofía es un arma de doble filo, entonces compártanos de todos modos. Y hoy estoy con Claudia, más conocida como Cali, la conocen como Cali, se autodenomina Cali, quien es alumna de filosofía y está a puerta de ser colega mía, porque este año, si los dioses de la filosofía quieren, termina su carrera. Saludos, Claudia. Hola. Ahí se rió, esa fue la parte de humor que teníamos en filosofía de humor. Preparada para hoy día. Claro. Oye, Claudia, cuando pensaba en qué temas podíamos hablar, pues, hola, Cali. La Cali me reta Sí, si no por le digo favor. Claudia, por favor. Así que sí, es Cali. Cali, por si acaso. Cuando pensaba. C-A-L-I latina. Y latina. Que muy latina, ¿eh? Pero no es Carly, no No es es... iCarly. No. Ah, bueno. C-A-L-I. Y como esa ciudad, Sí, en Colombia. con la ciudad de Colombia. Perfecto. Oye, cuando estaba pensando de qué podría ser nuestro primer podcast de filosofía y humor, em, se me vino a la mente Platón, por tres ideas fundamentales. La primera de ellas es que cuando uno entiende a Platón, de cierto modo puede entender tanto la filosofía que la precede, que serían los presocráticos, así como la filosofía contemporánea. Algunos dicen, hay un filósofo, no recuerdo su nombre, que dice que toda la filosofía es una nota al pie de Platón, es decir, Platón vio todos los problemas. Aristóteles quizá tiene toda la respuesta, pero Platón, algunos dicen que tiene todas las preguntas. Y por eso ya entender un poco de Platón o saber unas cuantas cosas de Platón nos abre a todos los demás filósofos. La segunda razón por la que me pareció interesante empezar con Platón es porque, y nos vas a contar luego, me han dicho por ahí que estaba leyendo mucho a Platón. Y la tercera razón, me está haciendo así como un juego de ojos, o sea, porque es difícil decir que uno está leyendo mucho algo. La tercera razón básicamente es que mis alumnos, spoiler, yo soy profesor de colegio, mis alumnos están en la unidad de Platón, entonces esto es básicamente materia del colegio. Entonces, si usted quiere una anotación positiva, por ahí una décima, déle una vuelta al podcast de filosofía y humor, coméntelo en las calles, coméntelo en su colegio y les va a ayudar. Entonces, tiene una parte práctica el podcast que ayuda a la gente que está viendo esto. Entonces, Cali, cuéntanos, ¿por qué has estado leyendo últimamente a Platón? Bueno, antes, según Wikiquote, el que dijo toda la filosofía occidental es una serie de notas al pie de página de la filosofía platónica fue Alfred North Whitehead. Alfredo Norte Cabeza Blanca. Claro, y la traducción para... Para quienes lo busquen. ¿Por qué he estado leyendo a Platón? Bueno, la historia en concreto se remonta a mi tercer año de filosofía, hace unos ya buenos años atrás, donde en un autor neocantiano revisé lo que pensaba en un poco de Platón y cambió mi manera de concebir a Platón completamente. ¿Qué autor por si acaso era? Se llama
Cassirer. Ernst Cassirer. Ernst Cassirer. Yo entré a la universidad muy platónico, porque mi último cuarto medio y mi primer año de universidad fue muy platónico, pero decir que después me conquistó Aristóteles. Uy, no. Nada contra Aristóteles, pero yo, especialmente después de primer año, que mi primer año en lo personal fue un poco fiascoso, no quedé muy contenta con Platón. Debo decir que lo encontré muy idealista, no en el sentido platónico de verdad, sino en el sentido moderno o contemporáneo, que se usa el término. Como un poco ingenuo, pero después de haber leído Cassirer, a ojos de este neocantismo, e insisto, porque eso es importante, me di cuenta que Platón era un genio. Recuerdo, por ejemplo, a Maquiavelo, que cuando Maquiavelo reflexiona en la política, dice que estas ciudades ideales nunca han existido, y eso es claramente una crítica a la filosofía política de Platón. O sea, Platón describe la política, un sistema político tan bonito y tan perfecto, y como yo siempre digo, basta salir a la calle para ver cómo la gente se medio mata continuamente. Claro, pero eso había sido toda la filosofía política antes de Maquiavelo. Claro, o sea, en el fondo toda la descripción de ciudades ideales, claro, parte con Platón, pero termina en Maquiavelo. Me acuerdo que Hobbes dice algo parecido, como que la filosofía política comienza con él. Claro. Pero es muy egocéntrico la filosofía contemporánea. Oye, Cali, primero así con lo básico, en que intentar que la filosofía sea como tema de conversación. Hay mucha gente que piensa que Sócrates no existió. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Hay que, espera, primero, recordarle a los chicos que Sócrates fue maestro de Platón. Y algunos dicen que Sócrates no existió. Bueno, yo creo que lo mismo se podría decir de muchas personas antiguas, tales de Mileto, Parmenio, o sea, considerando que solamente sabemos de los presocráticos en boca de Platón y Aristóteles, sabemos que existen, pero si no fuera por ellos no podríamos decir que existieran. Lo mismo puedo afirmar yo de Sócrates, en tanto que Platón escribió de él, pero no fue el único que escribió de Sócrates. Sócrates tuvo muchos coetáneos que sí escribieron de él, como Jenofonte, que era un dramaturgo, escribió en Las nubes, mofándose de Sócrates, que era un piojeto, etc. Eso es muy interesante porque, claro, me parece que en el juicio contra Sócrates se habla un poco de las nubes y Sócrates dice, oye, se me ha ridiculizado, y creo que se refiere justamente a este dramaturgo. Hace referencia a las nubes, puede ser, muy probable, pero en el fondo, claro, no hay evidencia genética, pero sí hay evidencia literaria. Y esa evidencia es tan legítima como cualquier otra. Hay una anécdota que en tu universidad, que también es mi universidad por si acaso, hace muchos años atrás, un alumno, creo que en sus primeras clases de filosofía, con el profesor Boeri, que ya no lo tenemos con nosotros, no se ha muerto, por cierto. No se ha muerto, no lo tenemos con nosotros porque está en otro lugar. Está el Alberto Hurtado. Me parece, claro. Alguien le había dicho que parecía que Sócrates no existía y él le pidió amablemente que se fuera de su clase. Literalmente, o sea, es una persona, un clasicista. Y él dijo, me llegó ese rumor de que hay más evidencia histórica de la existencia de Sócrates. No puedo decir quién fue. Hay más evidencia histórica de la existencia de Sócrates que la del mismo Jesús. O sea, si alguien va a dudar, hay más datos de la existencia de Sócrates que de Jesús. Que los que escribieron de Sócrates fueron coetáneos a él, o coexistieron con él, mejor dicho, porque quizás no tenían la misma edad, o se murieron antes, o se murieron después. Considerando que la Biblia fue escrita mínimo 100 años después de que hubiese existido Jesús. Creo que el primer registro es del 93 después de Cristo, o sea, claro, 100 años prácticamente después de su nacimiento. Entonces, sí, tiene toda la razón. Claro, la apología podríamos decir que está muy cerca de la época donde existió Sócrates. Las nubes son coetáneas de Sócrates, el drama que nos comentabas un rato. Claro, o sea, tenemos... Ciertamente Platón no existió 100 años después de Sócrates. Claro, fue alumno. Respecto a ese mismo tema, ¿cuál fue si bien esto es de Platón, estamos centrando primero en Sócrates para entrar, ¿cuál crees que es la importancia que introduce el pensamiento socrático a la filosofía? Chuta, esa es una gran pregunta. Bueno, de partida que antiguamente o antes de Sócrates se hacía filosofía mirando a la naturaleza, y si bien es algo que se siguió haciendo después, con Sócrates existe un giro fundamental que se le llama el giro antropocéntrico, el mismo que uno conoce en el Renacimiento. Con Platón, antropológico, perdón. Con Platón, la filosofía toma una nueva cara, que es una cara mirando al hombre. ¿Dije Platón?
Sí, dijiste Platón. No te Perdón, preocupes. Sócrates. Sócrates, pero Sócrates Sí. y Platón, se entiende. O sea, Sócrates en boca de Platón, de Platón, para corregir un poco. Claro. Un giro Eh, antropológico quiere decir que la filosofía ahora toca temas como la ética, la moral, la claro, que justicia. eran temas que antes no tenían cabida, o si tenían cabida era en la poesía, como que mostraba ideales de conducta del hombre, etcétera. Pero Claro, o sea, cuando uno se preguntaba acerca de justicia, leía a Homero. claro, pero ahora es un objeto de estudio de la filosofía, cosa que antes nunca se había hecho, valga la redundancia, en filosofía. Claro, por eso nosotros dividimos la filosofía dentro de los presocráticos y luego de Sócrates hacia adelante, que es Claro. una división un poco trabajosa, decirle presocrático, en especial cuando los jóvenes en el colegio no conocen a Sócrates y uno está hablando de los presocráticos. Pero me gusta, como decía Alejandro Serani, los filósofos de la naturaleza, y encuentro que también es una sana reflexión. O sea, referirnos a ellos como filósofos de la Que naturaleza. lucían muy bien lo que hacían también, porque filosofaban acerca de la naturaleza, justamente. Claro. Y que es algo que se va a hacer después también, que Platón va a retomar, pero también Platón lo va a hacer con miras de encontrar respuestas de preguntas del hombre. Ah, claro, la filosofía de la naturaleza es una naturaleza que se relaciona con el hombre. Claro, en el fondo como que se va a dar cuenta de que Platón, o sea, perdón, que Sócrates, las respuestas que estaba buscando Sócrates no se remontan al hombre, que el hombre no tiene control sobre ellas, sino que se van a encontrar en otras partes. Respecto también, ya entrando un poco más en Platón, yo he dicho varias veces, muchas veces lo digo en mis clases, que la filosofía no tiene que ser una clase de historia, sino que tiene que ser filosofía misma. Entonces, los datos bibliográficos, la vida de los personajes no son tan interesantes. Sócrates es una de las excepciones, pero ¿qué sabemos históricamente de Platón? De Platón, que vivió alrededor de los años, bueno, yo sé la fecha 399, 339, algo con 9, 3 y 9. 3 y 9, ya. Donde hizo un viaje y se encontró con, y trabajó para la corte de este tirano En Siracusa. en Siracusa. Ah, ya, eso es cuando ya era filósofo, ya Sí, está bien sí, filósofo. ya era filósofo, pero en el fondo eso es, o sea, claro, ya había escrito la apología. Bueno, valga decir que hay muchas discusiones hasta hoy en día acerca de qué diálogos platónicos son efectivamente de Platón y el orden de los diálogos. Hay muchísimas teorías. Ah, bueno, eso podemos pasar en un punto posterior. Yo lo que sé más o menos de Platón históricamente es que él era una persona burguesa, ¿no? En el sentido como entendemos actualmente, una persona con un estatus económico sustentable como para dedicarse a la filosofía. Tales de Mileto, por ejemplo, también tiene un estado económico que le permitía filosofar, por así decirlo. Siempre se ha asociado un poco la filosofía con la pobreza. Yo creo que el estigma que nos dejó Diógenes. Que era el único Sócrates. Claro, Sócrates también tiene esa imagen cuando se le describe de estar sucio, feo. O sea que yo la de Sócrates la creo. Platón, no, quizás Platón como que no le importaba el dinero, pero en el fondo sí tenía una situación económica que le permitía Claro. Pero es vivir de la filosofía. es un punto interesante porque cuando se nos describe a Sócrates, yo creo que esta es la parte medular del problema de Sócrates. El Sócrates que conocemos nos lo ha traspasado a Platón. Es decir, no sabemos tanto del Sócrates histórico, sino como un Sócrates traspasado por la mirada de Platón. Entonces, yo a veces digo que a Sócrates se le describe como una persona fea, pero quizás porque en la narración, en el diálogo, lo que quiere hacer Platón es destacar lo bello que es su alma. Entonces, ese Sócrates feo, de una toga raída, yo no sé qué tanto es verdad y qué tanto es una fantasía para hacer como una especie de imagen ideal socrática. Claro, considerando que el tópico de la belleza es un tópico importantísimo en la filosofía platónica. Eso es verdad. Muy, muy buen punto. Ya, entonces eso es más o menos lo que sabemos de la vida de Platón, que tenía un estatus económico que le servía, vivió hasta los 80 años. Yo tengo un libro por ahí que lo estoy mirando a la repisa. Y también quizás es importante recalcar que Platón, antes de ser filósofo, era dramaturgo. Y bueno, quizás, o sea, uno podría decir que siguió siéndolo, incluso siendo filósofo. Y es ahí que él encontró muy buena la forma de escribir filosofía mediante diálogos. Porque se daba cuenta. No, está en la pauta. No te preocupes. Hay como dos datos antes de entrar directamente a ese punto. Uno, Platón no se llamaba Platón. Platón tenía un nombre que no recuerdo. ¿En serio? No se llamaba Platón. No recuerdo su nombre específicamente, pero era su seudónimo porque él era muy grande y tenía un
una espalda muy grande. Entonces Platón se refiere al omóplato. Entonces Platón básicamente es Ah, algo así como espaldaroso. Entonces por eso le decían Platón. Y otro detalle, Platón murió a los 80 años por una infección provocada por los piojos. ¿Ve? Ni él se hay que salva. cuidarse de los Claro, hay piojos. que cuidarse de los piojos, es lo que le enseña la historia de la filosofía. Un día podíamos hablar de los tipos de muerte de los filósofos. A mí me fascina ese tema. Una revisión de cómo han muerto los filósofos. Si no hemos muerto quemados, hemos muerto por piojo y muchas otras cosas así. Ah, pero justo tú estabas hablando recién de por qué Mira, Platón perdón, su escribía verdadero nombre era Aristócles. Aristócles. Mm. Un nombre para ponérselo al perro, claramente. Aristócles a comer. La manita Aristócles. Pero tú misma estabas diciendo que escribía en diálogo. Sí. Quizá los diálogos de Platón sean un tópico filosófico de los más conocidos que existen hoy en día. No tan leídos, pero sí muy conocidos. Realmente hay algunos diálogos que no se leen en filosofía y que se leen en otros ramos. O sea, yo creo que el Fedón se lee en literatura, pero me parece que hay unos diálogos sobre la estética y cosas así que se leen en literatura, en las cosas de dramaturgia, y nosotros como filósofos le damos muy poco. Pero no porque tengan poca importancia, sino porque de hecho para la teoría general de Platón son muy importantes. Pero Tiene unos ¿dónde? diálogos Claro, pero de cualquier cosa también. hay también que ser honestos y que en filosofía uno ve muchas cosas y como en todas partes uno no alcanza a verlo todo, entonces hay prioridades y se priorizan también los libros, los diálogos donde se habla de la teoría general o donde tiene una importancia la teoría de las ideas de Platón, una cierta evolución, etcétera. Pero bueno, los diálogos en Platón. Platón antes, como ya dije, era dramaturgo, antes de ser filósofo, antes de conocer a Sócrates. Y cuando conoció a Sócrates, bueno, aprendió mucho, se convirtió en un filósofo efectivamente, pero al momento de escribir se dio cuenta que el mejor método de hacerlo era mediante diálogos. ¿Por qué? Porque los diálogos eran lo que permiten, o lo que hace que uno sepa que la otra persona sigue entendiendo y además permite una cierta interacción filosóficamente hablando. O sea, es decir, cuando uno dialoga, obligas a la persona que está al frente a ponerte atención. Yo podría hacer una charla de 1 o 2 horas sin interrupciones y la gente se me duerme al frente. Pero si le Claro. estoy preguntando cosas, si le estoy pidiendo que me refute, que esté de acuerdo con esto, es una versión pragmática un poco Es más o menos una, de sí, los diálogos, como para que no se me duerma la persona que está enfrente, que es muy loable también en en el filosofía. sofista, que es un So- diálogo tardío, ya, el extranjero, que es el interlocutor, dice que hay dos maneras de exponer una tesis, una mediante el diálogo y otra mediante un discurso largo. Y después se refiere a varios, o sea, no a varios, dice como que el mejor es el diálogo por precisamente lo que tú dijiste. claro, yo soy amante del discurso largo. Mis alumnos lo sabrán. Pero el Es que diálogo, uno en clase tiene que ser un poco dictadora en realidad. claro, y es una crítica que yo siempre levanto a los diálogos de Platón. Yo creo que Zizek me la hizo ver un poco de que cuando Platón dialoga, muchas veces, en especial en sus diálogos tardíos, su interlocutor tiene muy poca participación. Se remite a decir ciertamente, Mm. efectivamente, y parece que al final de cuentas tenemos de nuevo un discurso profundamente expositivo y esa idea de dos personas conversando en búsqueda de la verdad queda un poco de lado. Claro, como que Platón, o sea, bueno, los personajes del diálogo no hacen mucha objeción respecto a lo que dice el interlocutor, lo cual facilita bastante el trabajo de Sócrates o de Platón o de quien sea que esté hablando, o de quien exponga la tesis, perdón. Claro, hay un caso muy recordado que el tema de que cuando Platón sostiene su teoría de la anamnesis, la idea de que nosotros no aprendemos, sino que recordamos, él dice cualquier persona puede estar abierta al conocimiento y dice que un esclavo, por ejemplo, puede obtener el teorema de Tales, si mal no recuerdo, que era el de los ángulos interiores de un triángulo. Ya va, bueno, ustedes revisen sus apuntes. Pero el punto es que él dice, empieza a interrogarlo y dice, el conocimiento está dentro de él, pero básicamente el esclavo se remite a decir sí. O sea, Sócrates le dice, ¿es este ángulo igual a este otro? Y el esclavo dice, creo. Entonces, si este es igual a este otro y este es igual a este otro, ¿no sería la respuesta a este otro? Y el esclavo dice, me parece que no podría ser de otro modo, y cosas así. Mm. Y al final Sócrates dice, ven que un esclavo también puede saber un poco de geometría, porque todos podemos saber, porque básicamente es la forma en que él suscribe a la idea de que antes de esta existencia nosotros tuvimos en el mundo la idea. Otro tema muy interesante, ¿qué tipo de diálogos tiene Platón? ¿En qué sentido? ¿De qué tratan los diálogos de Platón? ¿Qué temas tocan en los diálogos? Toca tema de el ser,
el ser en lo relativo al hombre, la predicación del ser, obviamente toca temas antropológicos. Platón yo creo que es un filósofo muy completo en ese sentido, sino, él, en sentido muy, muy simplista, y por favor no me maten, Platón hace una antropología del hombre mediante una metafísica. Trata el tema global del hombre y la bondad del hombre, lo justo, temas políticos, pero lo hace mediante el trato o el estudio del cosmos, no naturalmente, sino metafísicamente hablando. Ya veo. A mí yo siempre he sentido que Aristóteles escribió de más temas que Platón. O sea, no estoy muy metido. Aquí no puedo ver a mi pieza, pero tengo como las obras completas de Platón por ahí. Pero Aristóteles, yo sé que escribió de biología, escribió tratado acerca de las Claro. leyes, escribió sobre los sueños, escribió un montón de cosas Es que yo Aristóteles. creo que Platón en ese sentido no le interesaba tanto, como que se había dado cuenta que la respuesta, no estoy menospreciando a Aristóteles para nada, sino que simplemente Platón estaba buscando respuesta a sus preguntas y ante eso se dio cuenta que la respuesta no estaba en la naturaleza. Ah, ya. O sea, Ahora, Aristóteles va por otro camino y se da cuenta que hay respuestas que efectivamente están en la naturaleza, pero luego se remonta a una respuesta última que ya verán. parece que Aristóteles tenía un sentido mucho más enciclopédico de la Del filosofía, saber. del saber. Yo creo que Mm. yo creo que concebía el saber como un saber de muchas cosas, que también es muy válido. Y creo que Platón sentía que era un saber más de lo metafísico, más de lo trascendental. Creo que eso fue su eje. Bueno, yo creo que la alegoría de la caverna lo refleja bastante bien, que cuando se llega o se tiene en vista las ideas, ya no se quiere volver abajo. A menos que sea para salvar a la gente, para llevarla a volver a ver la idea, Así que uno es. resulta muerto. Hay mucha gente, no, sí, resulta muerto, o en el mundo contemporáneo funado probablemente. Hay mucha gente que piensa que Aristóteles fue más inteligente de Platón. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, considerando que en filosofía, esto es como una aclaración en general, en filosofía uno se da cuenta que nadie se hace solo, excepto Tales de Mileto, podríamos Tal vez decir. Mileto era un grande. Pero nadie se hace a sí mismo. En ese sentido, considerando que Platón tenía como influencia ya a Sócrates y a los presocráticos, Sócrates debía haber leído también a los presocráticos sí, probablemente. de todas maneras. ¿Sabéis que no necesariamente? Yo me imagino a Sócrates, obviamente esto no está en ninguna parte, hay bibliografía de esto, pero mi percepción personal es que Sócrates no era un culto, sino que simplemente un día se empezó a cuestionar estas cosas. Ah, no tenía un conocimiento. Si no se hubiera sido otro filósofo de naturaleza más, tú dices algo así o no. Esa No ignorancia necesariamente, esa ignorancia, o sea, mi idea es que esa ignorancia que tenía Sócrates respecto de la filosofía ¿cómo se dice? precedió. Predecesora, claro, que lo precedió, quizás justamente lo que provoca el giro antropológico. Si no se hubiera también metido en el problema del ser, de la naturaleza. Sí. Honestamente no sé, quizás igualmente habría dado el giro, porque como dice Platón en uno de sus diálogos, en boca de Sócrates, esto es a raíz de la biografía intelectual de Sócrates, se dio cuenta que la respuesta que le daban los presocráticos no bastaba, en específico con Anaxágoras. Y por eso Pero, yo pensaba, o sea, bueno, eso es Platón en verdad, no es Sócrates claro, el que pero está eso hablando. sabemos que eso es Platón. Ahora, no sabemos qué tan Sócrates sea eso porque efectivamente Platón puso mucho de sí mismo en Sócrates. Eso es lo que yo estaba pensando y que quería preguntarte. ¿Podemos decir que hay un momento en los diálogos de Platón? O sea, si ponemos en una fila todos los diálogos de Platón, desde el primero que escribió hasta el último, el más cercano a su muerte, podemos nosotros distinguir que en una parte ya se está hablando de Sócrates y en otro del Sócrates mismo, casi más biográficamente, como podría ser la Apología, donde parece que ya es muy biográfico de la vida de Sócrates, y decir que un punto ya, de aquí para adelante, Sócrates es un nombre solamente, pero todo el que está hablando acá es Platón. Yo creo que uno no puede hablar específicamente de un momento porque cuando se habla o cuando se hace la apología de Sócrates,
bueno, trata del juicio del mismo, obviamente, pero Platón no está poniendo una teoría de él ahí en Sócrates. Bueno, quizás la teoría de la vida después de la muerte, o sea, no vida después de la muerte, pero ¿qué pasa luego de la muerte? Quizás esa sea una teoría platónica. No lo sabemos. Entonces yo creo que uno podría quizás, yo no soy experta en el tema, insisto, pero quizás uno podría guiarse con los temas o los diálogos que pone en boca de Sócrates y con los diálogos que pone en boca de otros interlocutores. Hay un tema también muy interesante, creo que ya no está alcanzando un poco el tiempo, pero ¿qué opinas tú? Que salió como extraño ¿Qué tú eso. ¿Qué opinas? tú opinas de la visión que tenía Sócrates o Platón de los sofistas? Que si pensamos o estamos con ellos, nuestro oficio de hoy en día está frito. Claro, o sea, si ganan los sofistas no hay filosofía, algo así. No hay filosofía contemporánea. O no hay filosofía, no, mejor dicho, no hay filósofo contemporáneo. Yo creo que el rol del filósofo hoy en día se asemeja mucho a cómo era el rol del sofista antiguamente. Que es del filósofo, no del... O sea, tú dices que los sofistas están presentes en el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, muy presente. Y esos sofistas se han camuflado como filósofos. Sí, o los filósofos, o los que intentamos ser filósofos, tenemos que salir a la vida laboral y tenemos que ganarnos la vida, etcétera, Y y tenemos que cobrar por clase de retórica cobrar, como los claro, cobrar por sofistas. cosas de retórica y nos convertimos en sofistas aunque no lo Grabar queramos. podcasts, Mm, cosas así. No, sí, el mundo material es lamentablemente así. Por eso Sócrates, de cierto modo, no trabajaba. A mí siempre me interesaba mucho la imagen del sofista que nos presenta Platón, porque primero que todo a Platón le mataron el maestro los sofistas. O sea, no le mataron directamente, pero que ha leído la apología sabe que la acusación última de la muerte de Sócrates se debe a los sofistas. Entonces siento que siempre se ha entregado una imagen muy negativa de los sofistas. O sea, yo obviamente no estoy como de su lado de la vereda, por una cosa histórica, pero yo encuentro que su rol debe haber sido muy importante en la Grecia clásica. sí, a mí en lo personal los sofistas, o sea, bueno, cuando uno escucha los argumentos de Platón, como que dice, claro, como que en realidad no son filósofos y nosotros estamos aquí con la bandera de la filosofía. Pero así como que el sofista sea un sujeto o un personaje malo, el personaje malo que ha sido o que ha estado ejecutando a lo largo de la historia, yo no lo sé. Sí, yo también lo pienso más como un columnista de diario, Mm, como una persona, como un influencer casi, pues, como son los filósofos hoy en día. como son los filósofos hoy en día, que están más cercanos a los sofistas, entonces tú dices en estos momentos Sí, los filósofos. Y también, bueno, como les dije, igual hay un caos que introducen los sofistas en la Grecia clásica, porque todo este relativismo, todo este agnosticismo de la verdad, introduce por así, o el relativismo social que en Grecia era muy complicado, porque había que seguir las leyes, había que mm, seguir las órdenes para mantener esa polis, una polis que estaba siempre en pie de guerra con otra polis, mantenerla ordenada. Entonces, la introducción de los sofistas y el relativismo complicaba mucho las cosas. Pero es sí, curioso porque encuentro que Sócrates también hacía lo mismo. La introducción de Sócrates y la crítica a las leyes, la crítica a las costumbres, también era muy peligrosa para las leyes. O sea, si los tiranos o la gente que dominaba la polis griega tenía cuidado de Sócrates, también debe haber tenido mucho cuidado de los sofistas. ya claro. El asunto, o sea, a ver si te entendí, porque tú estás diciendo que el cuidado que tuvo la polis respecto a Sócrates debió haber sido el mismo cuidado que tienen respecto a los sofistas. O una posibilidad es que ya a la polis, a las fuerzas políticas de la polis, los sofistas ya lo tenían totalmente colmado. Había una, por así decirlo, un rechazo a los sofistas, porque como te dije, introducían el relativismo. Y al final el que pagó las culpas fue un poco Sócrates. Claro, yo creo, o sea, yo creo que es distinto igual, porque los sofistas no incomodaban, los sofistas se acomodaban a lo que fuera mejor, como que cambiaban con la corriente. Entiendo, o sea, el sofista no es reaccionario. No, Sócrates sí incomodaba y en ese sentido, claro, sí era reaccionario. Entonces, yo creo que el trabajo que hizo Sócrates no fue el mismo que hicieron los sofistas. Y en ese sentido, no estoy diciendo que bien que lo mataron, pero era la solución. Sócrates se introduce en una Atenas que estaba en crisis, en la crisis de las costumbres que él bien alude, por la democratización de la polis, y esos son cambios, bueno, que muchos se han opuesto también. O sea, no dentro de la polis, pero que muchos filósofos
en distintos periodos han hablado de la decadencia de las costumbres, y eso no cae bien, porque la gente por lo general está contenta con la democratización. Entiendo perfectamente. Es un tema súper interesante. Yo siempre a veces reflexiono si Sócrates debería haber sido muerto y obviamente no estoy a favor de la muerte de Sócrates, el primer gran mártir de la filosofía. Y claro, sin esa muerte la filosofía yo creo que no sería tanto lo que es ahora. Eh, pero hay razones políticas interesantes como para estar a favor de la muerte de Sócrates. Ahora, hay que preguntarse si matar a un filósofo por el bien político de una polis es bueno. Yo creo que no, pero de que habían razones para acabar con Sócrates. Bueno, Cali, tengo una mala noticia, o puede ser buena dependiendo de lo que tengas que hacer después. Ya pasamos los 30 minutos de programa y eso quiere decir que estamos al final del podcast. La idea es que no fuera muy largo porque esto es un podcast piloto para que la gente lo escuche, diga si le gusta, no le gusta, etcétera, y veamos que podemos ir trabajando nosotros. Porque si lo hacemos muy largo, tú sabes que la gente no lo escucha, le da lata y todo sale mal. Y en todo caso, igual lo podemos dejar enganchado porque reflexiones acerca de Platón y estos temas dan para mucho. Creo que tocamos ni el 1% de lo que podíamos hablar en esta ocasión de Platón slash Sócrates. Entonces, slash Aristóteles, slash asterisco Parmenides y los presocráticos y un montón de gente. Y los sofistas, obviamente, estuvieron presentes el día de hoy. Entonces, pasamos a la despedida formal por algunas palabras, Cali, al cierre. Nada, que muchas gracias por llegar hasta acá. La filosofía puede parecer tediosa desde afuera. Pero de dentro es más tediosa. No voy a decir que no, si es que sí, pero es muy, muy interesante y reconfortante. Ah, la misma palabra. Sí. Aunque puede ser muy frustrante también. Claro. Como todo tiene sus cosas, tiene muchas cosas malas, pero las cosas buenas, que son pocas, en calidad son mucho mejor que las malas. Claro, es un placer especulativo mucho mayor. Mucho mayor. Entonces, fue un gusto conversar contigo. Nosotros conversamos literalmente todos los días, pero no quita que este haya sido un gustazo hablar contigo en este momento. Y a ustedes, mis queridos filósofos detrás del audífono, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ojalá que alguna de estas ideas, de las cosas que comentamos, les queden dando vuelta, que se las lleven en la noche y que le quiten el sueño y que no puedan dormir a través de estas preguntas filosóficas, porque se podrían venir muchas más. Entonces, ojalá hayan enganchado con el podcast de filosofía y humor. Sí, ojalá. A nosotros por lo menos nos gusta, si no por ustedes, que sea por nosotros. Claro, entonces eso. Lo invito a que compartan este podcast y que nos sigan en redes sociales, porque esa es la forma en que nos ayudan a crecer. También nos ayuda mucho a crecer que nos donen plata, pero como sé que no van a donar plata, sofista, me vuelvo un sofista y no me queda más que decir que le den like y lo compartan porque es un bonito gesto, es lo que pueden hacer por nosotros. Seguir haciéndolo, porque si no... Claro, una monita para Arbo Campeón. No monita, si lo hacemos gratis, pero... Claro. Pero para nosotros es un gusto hacerlo, entonces como que haya que veamos que a ustedes también les guste. Claro, y que a otra gente le gusta porque así nos animamos más a hacer, porque podemos hablar esto en privado perfectamente. Claro, esto lo podemos hablar en privado con la Cali, perdón. Pero bonito que salga en un podcast porque así hay más gente participa de este diálogo. Como Platón decía que lo mejor es el diálogo. Y nos comentan cosas. Sí. Entonces, como le dije, lo invito a que lo compartan, que le den like, que le den besito al podcast, todo eso, porque nos llega a nosotros, se les quiere mucho y nos estamos escuchando quizás en un próximo podcast de filosofía y humor. Muchas gracias.